Yo estaba sentado allí y estaba mirando, centrado en ese vitral del pastor con la oveja y me remontó al salmo más repetido de la Biblia, al salmo más memorizado de la Biblia, al salmo más conocido de la Biblia. ¿Cuál es? El Salmo 23, el salmo del pastor y de la oveja. Y su servidor en un tiempo, en un pasado en Cuba, en la tierra donde se come arroz con gris, y tamales y yuca con mojito, allí también crió ovejas también. En Cuba se dice carneros. Y tuve una buena cría de carneros. Y les puedo decir que las ovejas tienen datos muy curiosos. Resulta que una oveja no sabe a dónde va, de modo que necesita de un pastor que las guíe. La oveja no toma agua en abrevaderos que estén, muy agitados, así que necesita de un pastor que las guíe, las conduzca a abrevaderos tranquilos, aguas tranquilas, aguas relajadas, y ellas poder tomar agua. Las ovejas, cuando van a dormir y hay algo que las inquieta, sienten algún ambiente de estrés o perciben algún peligro, hay algún insecto rondando allí, por muy pequeño que sea, ellas no pueden dormir y comienzan a emitir sonidos y una a otra se van despertando, de modo que necesitan de un pastor que les cuide el sueño, que las proteja, que le quite ese sentimiento, esa tensión, ese estrés de un posible enemigo. O sea, un pastor o una oveja sin pastor, nada tiene. Y una oveja con pastor, lo tiene todo. Amén. Y, por supuesto, no puedo hablar del Salmo 23 sin hablar del autor del Salmo 23, y estoy hablando de David. David, primero pastor de ovejas, y luego Dios lo hizo pastor del pueblo de Israel. Y escribe este Salmo 23 que me encanta. Me encanta porque trae secretos espirituales que nos hace posible que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y David hace una apertura ahí al Salmo muy bonita. David no divaga, David no prepara al oyente, David no da rodeos, David va directo y menciona un calificativo de Dios que si bien se conocía en la época de David, no era de los más repetidos. Se conocía a Dios como Jehová Jireh, que significa Dios proveerá, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ahí lo tenemos en Génesis 17:1. Se conocía como el Olam, el Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerda en Isaías capítulo 7, versículo 14. El Adonai, Jehová Rofa, Dios tu sanador. Jehová Nisi, Dios tu estandarte. Jehová Shalom, Dios es paz. Lo tenemos ahí en Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Tsebaot, que significa Jehová de los ejércitos. También Yahweh Tzidkenu, Dios es nuestra justicia, lo dijo Jeremías en su libro, el capítulo 23, versículo 6. Antes de seguir con el tema, vamos a hablar con ese Dios, con ese pastor, para que derrame su presencia en este lugar, para que siga montando campamento en la iglesia de San Bernardino. Inclinemos nuestro rostro. Eterno Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu grande amor, porque eres un Dios de segundas oportunidades, un Dios de perdón. Te pedimos, Dios, que tomes control de este momento donde te invocamos para que hables por boca de tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, ese Dios del pacto es el Dios que sacó a Israel de Egipto y los condujo por todo un desierto durante un largo camino que duró 40 años. Israel no tenía conciencia de a dónde iba. Pero Dios los guió hasta la tierra que prometió, porque Dios promete y Dios ¿qué? Cumple. Entonces Israel no tenía conciencia tampoco, ese pueblo, de dónde había alimento, pero tenía un Dios que le proveía alimento cada día sin necesidad de trabajar. Oye, ¿y por qué lo miras al lado de él?
Entonces, tenían sed y no tenían conciencia ni siquiera de dónde buscar agua, y Dios hizo posible, incluso en momentos de dificultad, de sacar agua hasta de una peña, de una roca. Era un pueblo nómada, un pueblo muy endeble, muy débil, pero Dios buscó la manera muy precisa de librarlos de enemigos externos, de modo que se propagó su fama por toda la tierra del Medio Oriente, del Oriente Próximo. O sea, nada más parecido a un pastor. Y entonces David, pensando en todas estas cosas lindas que Dios hizo con el pueblo de Israel, inspirado, dice: wow, Jehová Roy, Jehová es mi pastor. Y así abre, así encabeza David el Salmo con una actitud bien posesiva. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, esta declaración no solo induce claramente a que él tiene un pastor, sino que él es oveja de ese pastor. Y muchas veces nosotros somos bien irreverentes. Porque el problema de la gente no tiene problema con ver a Dios como el Dios sanador, el Dios todopoderoso, el Dios libertador de nuestras batallas. No tiene problema con ver a Dios como ese Dios de segundas oportunidades, ese Dios perdonador, ese Dios salvador. La gente no tiene problema con eso. A la gente le gustan las buenas noticias, les gusta el evangelio romántico. El problema de la gente está en ver a Dios como el rey de su vida. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios como el Dios perdonador, cuando ves a Dios como el Dios posibilitador de segundas oportunidades, entonces estás viendo a un Dios que trabaja para ti. Pero cuando ves a Dios como rey de tu vida, entonces eres tú quien trabajas para ese rey, para ese Dios. Y ya no es tu agenda, es la agenda de ese rey. Ya no es tu voluntad, es la voluntad de ese rey. Ya no es tu calendario, es el calendario de ese rey. Ya no son tus sueños, son los sueños de ese rey. Ya no es lo que tú quieres en el futuro, es Dios coordinando tu futuro a su voluntad para tu bien. Jehová es mi pastor, Jehová es el rey de mi vida. Y sigue diciendo David en el Salmo, dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y viene algo lindo, dice: confortará mi alma. Confortará mi alma. O sea, Dios no solo se encarga de los asuntos externos. Dios no solo se encarga de eso que te atribula, de librarte de los enemigos que tienes, no solo se encarga de cuidarte de un accidente, de sanarte, digamos, de una enfermedad, de ayudarte a pagar una deuda que te tiene muy tenso y sabes que tu acreedor va a cobrarte dinero el lunes o el martes y Dios te ayuda. No solo Dios se encarga de los asuntos externos, también Dios, según David, se encarga de los asuntos internos, de los asuntos del alma. O sea, ¿qué somos nosotros cuando se cierran las puertas? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos solos? ¿A qué página entramos en internet cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos nosotros cuando en vez de buscar la presencia de Dios estamos buscando otra cosa que nos aleja de la presencia de Dios? ¿Qué cosa es lo que realmente está causando tristeza y está rompiendo nuestra paz? ¿Por qué estamos confundiendo la paz con la calma, la paz con la tranquilidad? Porque hay asuntos del alma donde las cosas externas no pueden llegar. Hay fibras en tu corazón donde solo Dios puede llegar. Y entonces David dice: ese Dios que solo toca fibras en mi alma, confortará mi alma. Y no solo te libra de esos enemigos que tienes a tu alrededor, no solo te libra de todas estas cosas que te dije, sino que también te libra de tu peor enemigo. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Porque muchas veces somos nosotros los que alimentamos una idea que sabemos que a Dios no le agrada. Muchas veces somos nosotros los que preferimos andar más con amigos que nos hunden hacia abajo que con el amigo de los amigos, el Señor de señores, el amor sobre todas las cosas, Jesucristo. Muchas veces somos nosotros los que hacemos cosas que a Dios no le agrada y le damos paso a nuestros problemas de carácter, le damos paso a la ira, desenvainamos la espada incorrecta en vez de desenvainar la espada del Espíritu.
Desenvainamos la espada de la lengua. En vez de desenvainar la espada del Espíritu, desenvainamos la espada de la ira. Y la ira lo único que quiere es mostrarse, en vez de desenvainar la espada del Espíritu de Dios. Por eso muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo. Dijo Napoleón en cierta ocasión que el imperio más difícil que hay para dominar es el imperio de uno mismo. Y ese imperio solamente se logra subyugar únicamente con la persona de Jesucristo. Por eso dijo Jesús en Juan 15, dice: separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, no puedes encargarte de subyugar ese que tienes dentro de ti. Y sigue diciendo David, hasta aquí, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, la firma que está en ese pacto es la firma de ese Jehová Jireh, de ese El Shaddai, de ese Dios del pacto. Hay un cuño puesto de ese Dios de la promesa. Dios prometió, Dios cumplirá. Entonces me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todas estas cosas no tienen sentido si no hay un plan de rescate, si no hay un plan de escape, si no hay un plan de guía. Y Dios tiene preparado todo eso, porque Dios conoce el fin desde el principio, de modo que se extienda hacia el futuro y entonces toma las decisiones por ti, porque tú propones, pero Jehová dispone, y entonces va a tu presente y te toma de la mano y te dice: vamos, hijo, que yo voy contigo al paso, que puedas andar y te guiaré por sendas de paz y de justicia por amor de su nombre. Hasta aquí David hace un reporte de lo que es capaz de hacer Dios por su pueblo. Hasta aquí toda la atención David la gira hacia el pastor. Pero ahora cuando David ve todas estas cosas lindas que Dios hizo en el pasado, todas las cosas lindas que incluso hizo en su presente, no le queda otra cosa que decir: wow, tengo un Dios fuera de ligas. Tengo un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un Dios que se mueve no en la dimensión de lo natural, no solamente en mis problemas, sino en la dimensión de lo sobrenatural. Y es en la sobrenaturalidad de Dios que yo debo vivir. Entonces da esta declaración y hace un giro de 180 grados del pastor hacia la oveja. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. Conmigo. No se puede salir totalmente victorioso de una crisis sin Jesús. Y puede ser que en esta noche haya alguien que esté pasando, no una crisis, esté pasando muchas crisis. Y la vida no le da descanso. Y es una cosa tras otra. Y en lo que se ha convertido su vida, en nada se parece a lo que soñó. Y entonces tiene deseo de renunciar, tiene deseo de bajar los brazos, porque pregunta constantemente: ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué es constante? Dios parece que se ensañó en mí. La única manera de salir victorioso de ese valle de sombra es con Jesucristo. Entonces se repite aquí una frase. David dice una frase que es una de las frases más repetidas de toda la Biblia. Dice: no temeré. Dios le dijo a Moisés: no temas, y le dio victoria. Le dijo a Abraham: no temas, y le dio victoria. Le dijo a Josué: no temas, esfuérzate y sé valiente, y le dio victoria. Le dijo a José: no temas, y le dio ¿qué cosa? Victoria. Le dijo a Gedeón: no temas, y le dio victoria. Le dijo a la iglesia del primer siglo: no temas, y le dio victoria. Y te dice hoy a ti: no temas, y yo te daré victoria. No bajes los brazos. Esa crisis que está pasando pasará. No cuestiones el amor de Dios sobre tu vida, porque es el pastor de los pastores quien cubre tu vida con cercos de amor, con cercos de bondad y con cercos de poder. Hay un amor activo en tu vida, un amor activo que te persigue donde quiera que vayas. Y es el amor de Jesús, el amor del Señor Todopoderoso. Y dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero ahora no quiero pasar por alto un detalle hermoso, haciendo un retroceso dentro del mismo Salmo, en el verso 2, cuando dice: junto a aguas de reposo me hará descansar. Mire, la Torá, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, primero se escribió en hebreo. Pero 200 años antes de que Cristo viniera a esta tierra como ser humano, 200 años antes, se hizo una traducción de esa Torá, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, al griego, y es la traducción que conocemos como la Septuaginta. Entonces, ahí se usa una palabra en griego para decir me hará descansar, que es anapausis, y curiosamente es la misma palabra que usa Jesús acá en Mateo 11, versículo 28, cuando dice Jesús: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. O sea, les daré anapausis, la misma palabra que usa allá en el griego David, la usa Jesús acá, quizás recordando al pastor del Salmo 23 y adjudicándose él como el pastor del pueblo de Israel, el pastor incluso del olivo injertado, que eres tú, que soy yo. El Señor te va a dar descanso, el Señor te va a dar paz, el Señor te va a dar tranquilidad, el Señor va a hacer por ti lo que tú mismo no puedes hacer por ti. Y dice así allí en el versículo 5: aderezas mesas delante de mí en presencia de los que me angustian. Y viene algo que me encanta, una curiosidad que quiero compartir contigo. Dice: unges mi cabeza con aceite. Resulta que en el antiguo Oriente había una ley que se llamaba la ley de la hospitalidad. O sea, ¿en qué consistía esta ley? Si usted era un prófugo incluso de la justicia, había cometido algún delito grave, algún asesinato, había delinquido en algo que merecía castigo, y usted estaba huyendo de sus perseguidores, y por el desierto, por gracia de Dios, encontraba un campamento de peregrinos. Bueno, pues entonces usted entraba a ese campamento y el jefe del campamento lo aceptaba, y lo aceptaba dentro de su cabaña, dentro de su casa de campaña, ¿no? Entonces los enemigos suyos, sus perseguidores, no podían hacerle nada mientras estuviera en ese campamento. Y el jefe del campamento, respondiendo a la ley de la hospitalidad, bueno, pues entonces no solo que te aceptaba, sino que lavaba tus pies. El mismo jefe en su tienda lavaba tus pies, te daba agua para que te saciaras, para que tomaras, para que calmaras tu sed. Y no solamente eso, sino que usaba aceites perfumados, ungüentos perfumados para sanar tus heridas provocadas por el sol durante tu vida. Al jefe no le importaba si tú eras culpable o no, lo que le importaba era que tú recibieras buena atención y protección dentro de su campamento. Y ahora David dice: yo soy un pecador, yo he cometido pecado, soy una persona que caigo constantemente, pero he entrado al campamento de Jehová, y Jehová, por su misericordia, no solo que me recibe en su campamento, sino que sana mi pecado, sana mi maldad con ungüentos perfumados del Espíritu Santo. Y entonces unge mi cabeza con aceite. Cuando dice cabeza, se está refiriendo a la transformación del ser, la transformación del carácter, porque la transformación tiene que ver con dos cosas: una transformación de tu pensamiento y una transformación de tu actitud. Y ahora David dice que Dios, el jefe del campamento, unge su cabeza, transforma su vida de punta a punta y de esquina a esquina, y le ofrece protección. Amigo, estás en el campamento exacto. No importa lo que hayas hecho hasta el sol de hoy, no importa lo que hayas hecho hasta este minuto, has llegado al campamento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Señor que con un soplo dio vida, ese Señor que con sus manos colocó estrellas al espacio, ese Señor que sostiene el universo, es el Rey del campamento en el que estás. Estás en el perímetro de victoria, por lo tanto eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó.
Jehová unge tu cabeza con aceite. Nosotros los seres humanos somos muy proclives a fijarnos, a centrarnos hacia las consecuencias ante un error. Cometiste ese error, entonces sufre las consecuencias, te lo mereces. No, no es contigo. Cometiste ese error, las consecuencias que estás viviendo te las mereces. Ese es el hombre, te merece lo que estás viviendo. Pero Dios no. Dios, ante un error tuyo, no te da lo que te mereces. Dios te da lo que te conviene. Lo merezcas o no, porque has entrado al campamento exacto. Y hay una ley, si en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos era la ley de la hospitalidad, en el campamento de Dios se llama la ley del amor, la ley del perdón, la ley de segundas oportunidades. Estás en el perímetro exacto para lograr la victoria que tú necesitas. Unges mi cabeza, oh Jehová, con aceite. Mi copa está rebosando. En el lenguaje de las monarquías, miren esto, otro tips. En el lenguaje de las monarquías, resulta que cuando eras invitado a una cena frente a un rey y llegabas a su lugar de reunión, a su lugar de cena, eso era un alto honor. Entonces allí automáticamente usted recibía una copa, una copa. Y ahí el copero, por el rey mandado, bueno, pues entonces llenaba tu copa y tú tomabas el líquido que había en tu copa. Si constantemente el rey mandaba que se te llenara la copa, no dejaba que se bajara la copa, significaba que tu presencia era agradable ante el rey. O sea, no te vayas, me gusta lo que estás hablando, no te vayas, me agrada tu presencia. Entonces mandaba al copero a mantener tu copa bien rebosando. Ahora, si por el contrario, tú tomabas de esa copa y no tenía relleno, tomabas y no tenía relleno, mira, quiere decir que ya era hora del té. Al rey no le agradaba tu presencia. Y ahora David aquí dice que ese Jehová no solo lo recibe en el campamento, no solo perdona su pecado, no solo transforma su vida, su accionar, sino que no deja que su copa se vacíe, le mantiene su copa rebosando. En otras palabras, al rey le gusta tu presencia. Eres bienvenido a la presencia del rey. El rey mantiene la copa de tu vida con su gracia llena. No hay motivo para estar esquinado como el diablo quiere verte. Entonces el diablo te pinta una escena tremenda, te envía situaciones complejas. El Señor las permite para que crezcas. Y entonces en medio de todo tu tumulto, no cometas el error de olvidarte de donde tú estás, de olvidarte de quién es el rey que mantiene tu copa llena. Actúa como lo que eres, un hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Un hijo del Dios Altísimo, príncipe heredero del reino prometido. Un hijo del Dios Altísimo por el cual por sus venas corre sangre de reino, corre el ADN de un campeón. Mi copa está rebosando, aleluya. Pero nosotros tenemos una situación con ese problema, esa situación de la presencia. Y es que nos gusta que Dios nos bendiga. Nos gusta que Dios nos mantenga la copa rebosando. Eso no es malo. El problema está en que visitamos la presencia del Rey. No estamos en la presencia del Rey, visitamos la presencia del Rey. Y creemos que la iglesia es un lugar de encuentro. Vemos este lugar como un lugar para encontrarnos con Jesús. Y después del culto nos vamos afuera y aquí lo dejamos. Y estamos la semana entera haciendo de lo que sea. Y para calmar nuestra conciencia, pues oramos un poco y en el mejor de los casos leemos alguna lección de escuela sabática. Y vamos a encontrarnos el sábado próximo con Jesús en la iglesia. La iglesia no es un lugar de encuentro. La iglesia es un lugar de adoración. El lugar de encuentro es en tu casa orando, es en tu trabajo testificando, es en la calle andando con el Rey de la presencia. Y es no salir de la presencia de Jehová nunca, porque estés donde estés. Tú, según 1 Corintios 16, tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de ese Jehová tiene que estar en ti. Constantemente.
Mantén tu copa rebosando, porque al rey le gusta tu presencia, le gusta tu conversación, le gusta compartir tiempo contigo, le gusta que medites en él día y noche. Dios no le dijo a Josué, medita en lo que otros hablan de ti. No, dice, medita, piensa en lo que yo pienso de ti, medita en lo que yo creo que tú eres. Y con todas estas bendiciones, ese Jehová poderoso, ese Rey que nos perdona, entonces no hay una conclusión más grande que decir ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí hay un amor activo. Aquí hay un amor activo constantemente. Dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No dice todos los días de tu vida si te portas bien. No dice el bien y la misericordia te seguirán si tú haces lo que Dios quiere. Eso es una mentira, porque eso destruye la gracia. Y yo sé que predicar de gracia no siempre se sale ileso, pero predicar media verdad es peor que predicar ninguna. Y tengo que decírtelas todas en esta noche. Resulta que sí, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, porque no hay un solo día de tu vida en que Jehová te deje de ver como su hijo. No hay un solo día de tu vida en que ese Espíritu Santo esté intercediendo por ti con gemidos indecibles. No hay un solo día de tu vida en que ese Dios poderosísimo, ese Rey de reyes y Señor de señores, esté deseando transformar tu vida, ayudarte en tu matrimonio, ayudarte a pagar esa deuda, curarte tu enfermedad, hacer crecer tu fe. Tienes un imán, según la Biblia. Tienes un imán dentro de ti que atrae la bendición de Dios. Dice que la misericordia y el bien te seguirán. No dice que tú la buscas, no, ella te busca a ti donde quiera que te metas. Hay un imán en tu vida que hace atraer la misericordia y el bien de Jehová. Hay un GPS que Dios puso en tu corazón. Dice Jeremías, Dios en Jeremías, y pondré un corazón de carne y yo seré para ellos su Dios y ellos serán para mí, mi pueblo. Dice Oseas 14:4, yo he sanado tu rebelión, yo he olvidado tu pecado, te amaré de pura gracia, de pura gracia. Y ese es el Jehová del que yo te voy a estar predicando esta noche y toda esta semana, del Dios de la promesa. Por eso, con todas estas bendiciones, amigo mío, hermano mío, vale la pena que un comentario de una gente te aleje de ese Dios de Israel. Vale la pena que la situación que estás pasando hoy, yo no sé cuál es, pero no importa el tamaño o el grado de dificultad que sea tu situación, vale la pena que esa situación te aleje del Dios de Israel, te haga dudar del Dios de Israel. Dios no te manda problemas. Dios permite situaciones en tu vida. Si tú le das un buen tratamiento como el que yo te invito a que le des a partir de esta noche a esa situación se convierte poco a poco en una bendición. Si le das un mal tratamiento y dudas de Dios y estás constantemente renegándote, acercarte a Él y le das un mal tratamiento y no oras y te quejas y pierdes tiempo juzgando, pues esa situación que Dios te mandó para que crecieras o que Dios permitió en tu vida para que crecieras o con un propósito, se convertirá en un problema. Yo te invito a que estés constantemente en la presencia del Rey. Más abajo David sacó la misma conclusión y cierra el Salmo diciendo, ciertamente, y en la casa de Jehová moraré por siempre, por largos días, por siempre. No vale la pena que lo que estés viviendo, por muy duro que sea, te aleje del Dios de Israel. Haga menguar tu fe. No vale la pena lo que estés pasando, por muy duro que sea, te haga bajar los brazos. Enterrar tus sueños bajo una montaña de frustraciones y de intentos fallidos. No vale la pena. No vale la pena que salgas del perímetro de victoria, del perímetro divino. Porque es en este perímetro divino donde sí, 7 veces te vas a caer,
pero 7 veces te vas a levantar. Dice David, el mismo que escribió el Salmo 23, que 7 veces te vas a caer, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se va a levantar. Porque no andas solo. Tienes el poder más poderoso del universo. Tienes a tu disposición todas las armas espirituales para vencer lo que estás pasando. Y me gusta, y voy a darme el lujo de hacer esta alegoría. Le pido perdón a los teólogos por lo que voy a hacer ahora, pero tiene validez lo que voy a hacer. Y resulta que David abre el salmo con Jehová. Jehová es mi pastor. Y cierra el salmo con Jehová y en la casa de Jehová. Y la alegoría consiste, voy a hacer alusión a la enseñanza de Orígenes. Y la alegoría consiste acá en que empieces tu día con Jehová y lo cierres con Jehová. No te des el lujo de andar, de salir por esa puerta solo sin Jehová. Abre tu plan con Jehová y cierra tu plan con Jehová. Abre tu negocio con Jehová y cierra tu negocio con Jehová. Empieza la crisis que estás afrontando en tu vida y cierra tu crisis con Jehová también. Porque ese es el único que te va a dar victoria, no hay otro. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Hay alguien en esta noche que después de todas estas maravillas que hemos estudiado hoy quiere decirle al Señor: oh Padre, estoy pasando serias dificultades? No sé quizás cómo voy a afrontar alguna de ellas, pero tengo la plena seguridad, aunque estoy débil, pero tengo la plena seguridad de que tú estás conmigo y de que contigo voy a obtener victoria. Hay alguien que quiere decir al Señor: yo soy, amén. Ese Dios, gloria al Señor. Si tú sientes en tu corazón que debes permanecer en este campamento de Jehová, porque aquí ha montado campamento de Rey de Reyes y Señor de Señores, bueno, pues entonces ponte de pie y vamos a elevar una oración. Vamos a conversar con ese Dios para que mantenga nuestra copa, la copa de su gracia rebosando en nuestras vidas, la copa de su perdón rebosando en nuestras acciones y la copa del crecimiento también, porque somos llamados a ser no a ser enanos espirituales, sino a crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Padre amado que estás en el cielo, gracias porque eres un Dios extremadamente poderoso y amante. Gracias porque contigo estamos seguros. Estamos en el campamento exacto, con el jefe exacto. No queremos regalar nuestra confianza a nadie más. No queremos regalar la dirección de nuestra vida a una circunstancia. Queremos ponerla delante de ti para que hagas algo grande con ellas. Aquí hay problemas, hay personas con situaciones difíciles. Siento en mi corazón que aquí hay personas con situaciones difíciles que no saben cómo afrontarlas. Quizás en esta noche hay alguien que esté dudando incluso del poder divino, que está sufriendo con su hijo que anda desviado y no hay manera de hacerlo retornar al camino por el cual fueron educados. Quizás personas que eso le ha traído incluso problemas hasta en su matrimonio. Quizás haya personas que estén afrontando una crisis existencial. No saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben lo que quieren. Quizás hay alguien en esta noche también aquí que esté buscando la manera desesperada de salir de la crisis en la que está, un vicio que lo está llevando hacia lo profundo y no sabe qué hacer. Pero tú eres el Dios de lo imposible. El Dios que ha transformado vidas torcidas en vidas totalmente libres. Por eso te pido que le des fuerza a estas personas que están pasando por estas dificultades, para que no dejen de orar por su familia, para que no dejen de orar por su petición, que no dejen de presentar ante ti su petición. Permite que vayamos con vinas a nuestros hogares ahora y permite que esta semana, Dios mío, sea una semana de crecimiento espiritual, de cercanía a ti, de renovar las pilas y terminar como nuevos el jueves cuando nos vayamos. En el nombre poderosísimo de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, pedimos estas cosas y esta iglesia lo cree y dice amén.